Buenas, soy Francisco Javier y tengo otro trabajo de sociedad y trastorno. Los miembros del grupo somos Fran, Miguel, Samu y yo. En primer lugar, realizamos unas preguntas para posteriormente hacer una entrevista en profundidad. Al principio se encuentra una serie de preguntas básicas para conocer un poco al entrevistado, las cuales son ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿En qué centro y curso ejerces clase? ¿Y qué asignaturas han impartido a lo largo de tu docencia? Posteriormente, realizamos preguntas acerca de 5 etapas que transcurren en la vida del docente de forma cronológica, que son infancia, vida escolar, adolescencia y primera juventud, formación como maestro, vida profesional y condiciones laborales. Es fundamental saber la infancia de los entrevistados, ya que nos muestra una perspectiva del posible factor que haya podido influenciar a los entrevistados a decidirse a dedicarse a la enseñanza. En el caso de Clotilde, tuvo una infancia en la época de la transición española, la cual pasó de una dictadura a una democracia en un corto periodo de tiempo. Nuestra primera entrevistada creció en un entorno el cual la apoyaba constantemente a la hora de estudiar y de encontrar lo que la hacía feliz. Al hacer muchas actividades extraescolares y estar muy implicada en el colegio, podemos observar que su familia siempre quería que ésta estuviese lo más implicada posible en todos los aspectos de la vida, tanto escolar como extraescolar. En el caso de José Luis, tuvo una infancia en la época de la dictadura de Franco, en la cual había una educación que solamente se preocupaba de desarrollar el régimen. Por otro lado, nuestro segundo entrevistado creció en un hogar de pueblo y más humilde, pero en el cual por parte de su padre estaban educados, ya que a pesar de ser campesino sabía escribir, leer y hablar bien, incluso proporcionando ayuda en el colegio. Dentro de la vida escolar se pueden encontrar preguntas como ¿a qué tipo de escuela asististe? Y si era segregada o mixta, o por ejemplo ¿qué tipos de conductas se penalizaban y de qué manera en tu colegio? Es fundamental saber de la vida escolar de los entrevistados, ya que esta nos muestra una perspectiva del posible factor que haya podido influenciar a los entrevistados a decidirse o dedicarse a la enseñanza. Con esto podemos tener una experiencia de primera mano, de manera que nos ayude a entender cuál era el contexto escolar en el cual crecieron estos entrevistados. Nuestra primera entrevista fue un colegio privado y mixto, lo cual son dos aspectos que ya de por sí solos desafían a la normalidad y lo que se consideraba cotidiano de aquella época. Nos explica que fue un colegio religioso, en el cual se inculcaban valores que iban de la mano de los valores a los cuales la religión católica nos pretende inculcar. Por el otro lado, nuestro segundo entrevistado fue a un colegio segregado durante la mayoría de su etapa educativa. Destaca mucho un profesor, al cual todos los alumnos guardaban respeto. Enfatiza el cariño que les brindaba este profesor a la clase, y era la razón por la cual éste se lo devolvía a ellos. Se habla mucho del respeto en ambos casos, en los cuales se era muy rígido con las normas, pero es que esto era la base de lo que se esperaba de aquella época. Dentro de la adolescencia y la primera juventud tenemos preguntas como ¿cuál es la moda en tu tiempo? Y si crees que es uno de los factores en esa época que te hizo decidirte a empezar a dar clases. Clotilde nos contó que las modas eran un poco como las de hoy en día, ya que estas suelen tener una estructura cíclica. Esto era visto en cosas como salir con los amigos o en cuanto a la ropa, como los pantalones de campana que han vuelto en los últimos años. Por último, opina que el hecho de ser mujer no es algo que le haya condicionado o influenciado a la hora de ser profesora, sino el hecho de ser madre, ya que cuando esta fue madre se dio cuenta de lo mucho que le gustaba estar con los niños. Por otro lado, José Luis, el entrevistado, nos contó que cuando hizo séptimo y octavo grado de BUP estaban los pantalones de campana y también los jerseys de cuello vuelto y cinturones anchos. Estas eran las modas más importantes y representativas de su época. Y por último nos confirmó que le empezó a gustar magisterio cuando hizo las prácticas, ya que como dice Antonio Machado, se hace camino al andar. Dentro de la formación como maestro podemos encontrar varias preguntas. Una de ellas sería, ¿cuál fue tu formación de estudios? Y la siguiente, ¿qué visión crees que la sociedad tenía de los maestros en la época en la que tú te formaste? La entrevistada comenzó su formación de estudios en educación infantil, seguidos por un grado en primaria. Aunque aprecia su formación en magisterio, subraya que la verdadera enseñanza se adquiere con la experiencia directa en el aula. Complementó su formación inicial con una carrera en Historia del Arte y cursos de formación continua en idiomas y tecnología digital, destacando la importancia del inglés como lengua internacional esencial. Respecto a la percepción social de los maestros, la entrevistada señala que antes la enseñanza era vista como una proeza, aunque actualmente enfrenta desafíos como el aumento del absentismo escolar y la falta de apoyo de algunos padres. Por otro lado, nuestro segundo entrevistado, José Luis, no siente que su género haya influido en su carrera, destacando que en su colegio hay más mujeres que hombres. Él se diplomó en profesorado de EGB y fue parte de la primera promoción de BUP.
con horarios exigentes. Aunque su formación fue dura, muchos de su promoción han tenido éxito. Él ha complementado su formación inicial con academias y numerosos cursos, incluyendo un curso de pedagogía que no terminó. En su época, los maestros eran vistos como gandules, que ganaban mucho dinero por poco trabajo. Esto era una percepción que él contrarresta invitando a otros a estudiar magisterio para entender la realidad. Dentro de la vida profesional encontramos preguntas como ¿qué tuviste que hacer para trabajar? ¿Hiciste alguna oposición? ¿Cómo fueron tus inicios en la profesión? La entrevistada no tuvo problemas para encontrar trabajo, ya que fue contratada en el mismo lugar donde realizó sus prácticas. Sin embargo, su primer año fue difícil debido a la inseguridad y a la responsabilidad con los alumnos. Al inicio le costó encontrar apoyo y tuvo que adaptarse ella sola. Desarrolló paciencia y empatía, entendiendo la importancia de establecer límites saludables entre trabajo y vida personal. Clotilde combinaba métodos tradicionales con innovaciones tecnológicas, usando recursos variados para mantener la atención de los alumnos y hacer el aprendizaje más divertido. Por otro lado, el entrevistado José Luis hace hincapié en la necesidad e importancia de hacer unas oposiciones y destaca la comodidad de ser funcionario de carrera. En sus inicios empatizaba con sus alumnos, ya que en un primer año no sabía ni de qué manera enfocar las clases. Destaca cómo mediante la experiencia ha ido puliendo ciertos aspectos los cuales en las primeras clases no sabía exactamente cómo tratar ciertos problemas o dilemas en el aula. Por último, en cuanto a las condiciones laborales, tenemos las siguientes preguntas. ¿Has sufrido estrés por tu trabajo? ¿Tienes horas administrativas? ¿Y te quitan mucho de tu actuación docente? Ambos entrevistados comparten distintos puntos de vista acerca del estrés que se puede sufrir cuando te dedicas a la docencia. Clotilde declara que el trabajo puede llegar a provocar estrés, pero que este simplemente forma parte del trabajo y que se siente muy afortunada de poder dedicarse a lo que se dedica. También habla sobre cómo las horas administrativas pueden llevar algo de tiempo a preparar las clases, pero que todo debe constar de una preparación previa. Como también nos habla sobre cómo su colegio consta de ordenadores en cada aula, las cuales pueden potenciar el uso positivo de las TIC a la hora de dar clase. Por el otro lado, José Luis declara que nunca en su vida ha llegado a sufrir estrés por su trabajo, a pesar de su jornada, la cual está muy completa. Declara que le encanta hacer lo que hace y que se siente muy a gusto. El colegio de José Luis, a pesar de ser pequeño, también consta de tecnología y pizarras digitales, las cuales los profesores pueden aprovecharse también para hacer un uso positivo de las TIC. Como parte final del trabajo, al realizar la entrevista y completar las historias de vida, realizamos una comparación y análisis para mostrar las diferencias y conclusiones finales.